que quiere cantar. No, Está bien, no, está tenemos bien. más tiempo en esta ocasión, terminamos a más tarde también. Está Bueno, bien. solo voy a hacer una entradita así sencilla, que sería decir que estamos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, en el Sadhana Online, que hoy tenemos la buena fortuna de tener con nosotros al director del instituto y que además nos va a dar una clase. La clase está basada en el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, texto 35. Esto fue propuesto por una devota que se encuentra presente, María, que habla acerca del deber. Entonces, bueno, ya luego él desarrollará, porque sí, no nos quedaba del todo claro bien cómo teníamos que interpretar ese verso y entonces, pues bueno, hoy tendremos la buena fortuna de aprender así al respecto. Entonces, bueno, ya lo hemos saludado porque lleva con nosotros desde el principio del sadhana, pero bueno, como estamos en la grabación, pues de nuevo le damos las gracias por ofrecernos su tiempo, mm, por haberse preparado la clase, por estar aquí en general. Y a todos vosotros los que estáis aquí también os damos las gracias. Panchakalpatarubhyascha kripa Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Pues cuando usted quiera. Muchas gracias, Nityangi Devi, por invitarme y por organizar este sadhana online diariamente de una forma tan experta y con tanto bhakti que el grupo que estáis participando diariamente o casi a diario testificáis ello y yo cuando participo también. Y muchas gracias a todos los presentes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namakalpatarur Galitam Palam Chukamukhatamrittadravachamyutam Vivata Bhagavatam Rasamalayam Mukurako Rasika Bhubi Babukaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishvaram. Bien, pues el tema que vamos a presentar hoy está relacionado con la pregunta que Nityangi Devi ha planteado al principio. La pregunta viene de Martín María Cisneros acerca de la afirmación que hace Krishna en la Bhagavad Gita de que es mejor cumplir con el propio deber, aunque sea imperfectamente, que cumplir con el deber de otro. ¿Verdad? Esa era la pregunta de base. Lo que he preparado como vamos a hacer 3 lecturas de versos y significados de los libros de Srila Prabhupada y vamos a ir comentando sobre el tema y habrá tiempo también para que hagáis preguntas y también podáis comentar. Si queréis a lo largo de la clase surge alguna pregunta y queréis escribirla en el chat, podéis hacerlo, ¿vale? Yo veré el chat y igual en un momento dado lo leo y comento ya
voy respondiendo la pregunta conforme os surge. Las lecturas que he preparado son efectivamente el 3.35 de la Bhagavad Gita, pero vamos a leer el 3.35 al final, ¿vale? Primero vamos a comenzar con el último verso del capítulo 11 del canto séptimo del Srimad Bhagavatam. Este verso deja muy claro que los deberes prescritos en este mundo, según nuestra naturaleza psicofísica, deben llevarse a cabo según las cualidades que tiene la persona y no tanto según el nacimiento. Este es un aspecto importante, sobre todo en la India, pero también el tema se extiende al contexto occidental en el que nosotros vivimos. Que alguien no debe ser reconocido como brahmana, como sacerdote o persona que se dedica a orientar a otras en la vida espiritual y a llevar a cabo la adoración de modo oficial en los templos, no debe ser reconocida como tal solamente porque haya nacido en una familia de brahmanas, si no se comporta de acuerdo a lo que se espera de tal persona, ¿verdad? Si, por ejemplo, una persona ha nacido como hijo de un brahmana, pero se va al bar y se emborracha, no puede ejercer como brahmana porque no está cumpliendo con su dharma, con su comportamiento adecuado. Bien, vamos a leer este verso como punto de partida y luego comentaremos más. Los otros dos versos que leeremos serán el 3.35 al final de la Bhagavad Gita y también el verso 47 del capítulo 18 de la Bhagavad Gita, que es casi igual que el 3.35. Es uno de los pocos versos que Krishna repite dos veces en la Bhagavad Gita, lo cual nos indica que esta afirmación es importante. Es mejor cumplir con nuestro deber en este mundo que cumplir con el deber prescrito que le pertenece a otra persona. Krishna dice que es peligroso seguir el camino de otro. Iremos comentando sobre el tema. Si Nityangi Devi, a quien le toque leer, puede hacer la lectura de este verso. Yo cantaré el sánscrito y la lectura del verso y el significado lo puedo hacer a quien le toque ahora. A ver si me deja moverlo, ¿no? No sé por qué no me está dejando mover. A mí me pasaba esta mañana lo mismo. Tampoco no, cuando lo puse en inglés sí que lo podía mover, pero en español se me quedaba bloqueado. Eso me Ajá, pasaba a mí. vamos a ponerlo en inglés, a ver si le hacemos un truco. No, nada, tampoco me deja. Tendré que salir y entrar otra vez, es lo que... Sí, y ponerlo en el inglés directamente. A ver qué pasa. A ver. Y si no, pues podemos coger, claro, el séptimo canto, yo ahora mismo no lo tengo aquí. Lo único si luego me va a dejar mover todo o no. De momento me está dejando. El problema es cuando... Bueno, vamos por partes.
Yasyayal lakshanam proktam pumso varna vivyanchakam yadanyatrapi drishyeta tattenaiva vinirdishet. A ver, es que me temo que ahora cuando lo quite, lo ponga en español, Sí, me va a hacer la se jugarreta. colapsa. Pues yo creo que quien... Claro, es que el libro este, el séptimo canto, no creo que haya muchos que lo tengan. ¿Quién tiene el séptimo canto por ahí, en su casa? Sí, lo tengo. ¿Tú, Jordi? Pues lee tú, Jordi, búscalo. Ah, no, no, que no puedes, no, que ahora estás... Sí, yo lo tengo, Nitiangui. Ah, venga, pues léelo tú. Aquí. Es 7:11:35. Si quiere leerlo, yo lo paso en inglés y de Perdón, paso que es el 7, canto 7, capítulo. 11, verso 35. Y yo lo voy pasando y así también podéis ver el inglés, hasta aprendéis inglés y todo de paso. Si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un sudra, debe aceptársele conforme a esas características que le definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. Continúo con el significado. Sí, por favor. En este verso, Narada Muni afirma claramente que nadie debe ser considerado brahmana, kshatriya, vaishya o sudra por nacimiento, ya que aunque es lo que se hace hoy en día, los astras no lo aprueban. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.13, Chatur Varnyam Maya Sristam Gunakarma Viva Gasaha. Por lo tanto, las 4 divisiones de la sociedad, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Sudra, deben establecerse conforme a las cualidades y las actividades. Si alguien nace en familia de brahmanas y adquiere las cualidades brahmínicas, se le considera brahmana. De lo contrario, se le debe considerar brahmabandhu. Del mismo modo, si el Sudra adquiere las cualidades de brahmana, no es Sudra a pesar de su cuna. Si ha adquirido las cualidades del brahmana, se le debe considerar brahmana. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene por misión el cultivo de esas cualidades brahmínicas. Si una persona adquiere las cualidades de un brahmana, debe considerársele brahmana, sea cual sea la comunidad en que haya nacido, y posteriormente puede ofrecérsele la orden de sannyasa. Nadie puede entrar en la orden de sannyasa si no está debidamente dotado de las cualidades brahmínicas. A la hora de definir si una persona es brahmana, kshatriya, vaishya o shudra, la cuna no es factor esencial. Es muy importante entender esto. En este verso, Narada Muni dice claramente que si alguien nace en determinada casta, se le puede considerar miembro de ella solamente si reúne las cualidades de esa casta. De lo contrario, no. A quien haya adquirido las cualidades del brahmana, no importa dónde haya nacido, debe considerársele brahmana. Del mismo modo, si alguien ha adquirido las cualidades del Shudra o del Chandala, esas cualidades son las que, sin importar dónde haya nacido, determinan su posición. Muchas gracias. Hare Krishna. Bien, o sea, esto responde, digamos, tanto aquí en el Srimad Bhagavatam en varios capítulos, en el canto séptimo, los capítulos que van del 11 al 15, describen el sistema de Varnashrama Dharma. También en el canto 11 hay una parte
en las instrucciones que Krishna le da a su devoto querido Uddhava. También describe los diferentes varnas y ashramas de una forma muy clara. Y en la Bhagavad Gita también Krishna habla de este tema en diferentes capítulos. Srila Prabhupada, en el significado que hemos leído, cita el capítulo 4. En el capítulo 18 también describe las cualidades y las actividades que llevan a cabo los diferentes grupos de trabajo en la sociedad. Y en el capítulo 2, Srila Prabhupada también habla de lo que él lo explica como el Svadharma. Dharma, sabéis que significa deber prescrito. Claro, el término Dharma tiene múltiples acepciones, distintos significados. Uno es deber prescrito o responsabilidad. Otro es religión. Y Srila Prabhupada en alguno de los comentarios habla del Dharma como aquello que define o que constituye la naturaleza de una persona o de una sustancia. Por ejemplo, el Dharma, para los que estabais al principio, os enseñé antes la estufa aquí, el fuego que hay en la estufa. El Dharma del fuego es el calor, ¿verdad? Es algo que define en este caso a este elemento. El elemento fuego se caracteriza porque emite calor. El dharma del agua es la humedad y la liquidez. El dharma de la miel y del azúcar es la dulzura. Así que todos los seres vivos tenemos nuestro dharma. Y Srila Prabhupada en los comentarios, algunos de los comentarios al 2 capítulo de la Bhagavad Gita, habla de 2 tipos de dharma. Habla del Sanatana Dharma y del Svadharma. El Sanatana Dharma es el Dharma eterno. ¿Y cuál es el Dharma eterno del alma? ¿Quién podría? Ir a Krishna. El servicio a Krishna, como le explicó Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, Chivera Svarup Hoy Krishnera Nityadas, que el Dharma eterno del alma es servir a Krishna. Ese servicio eterno es un servicio que se lleva a cabo con amor, porque si no se lleva a cabo con amor, no puede ser eterno, ¿verdad? Amor incondicional. Y de hecho, este es el motivo por el cual a todo el mundo le gusta servir. Incluso en el estado condicionado, a todos nos gusta ser útiles, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora se pregunta menos que antes, porque la gente lleva el GPS, pero a veces el GPS tampoco te aclara mucho y entonces tienes que pararte a preguntar. No sé si os ha pasado alguna vez que lleváis el GPS y el GPS te marea de un lado para otro y entonces te paras y preguntas a una persona por una calle o un lugar determinado. Y es muy típico encontrar a una persona que se desvive por explicarte dónde llegar al lugar. Otra cosa es que te lo explique mejor o peor. Eso ya es otro tema. Hay gente que es muy buena explicando y dando indicaciones de cómo llegar a un
a un destino y otras personas, aunque tienen el deseo de servir, no lo son tanto. Pero ese espíritu de querer aportar se ve de una forma tangible en una situación tan cotidiana como esta que acabo de mencionar. La persona quiere ayudar al prójimo, quiere ser útil. Y a todos nos gusta de una manera u otra ser valorados o ser reconocidos, no necesariamente por ego material, sino simplemente porque queremos ser útiles, queremos servir. Y por eso el Sanatana Dharma de la entidad viviente se describe de esta manera como la actitud de servicio. Finalmente el servicio va destinado a Krishna y cuando decimos servicio a Krishna también va dirigido a todas sus partes, todos los seres vivos que son partes fragmentarias de Krishna. Es decir, el servicio a Krishna incluye el servicio a los demás, porque todos son partes de Krishna. Cuando alguien ha madurado en su conciencia de Krishna, de un modo natural sabe cómo servir a los demás, no limita su servicio al cuerpo y a la mente materiales, que también lo puede incluir, como por ejemplo cuando repartimos prasadam, estamos alimentando al alma con alimento sagrado, pero también estamos alimentando el cuerpo y satisfaciendo las mentes de las personas que gustan de saborear dicho prasada. Es decir, que el servicio espiritual se expande también a lo cotidiano, al cuerpo y a la mente materiales. La persona que no ha desarrollado todavía el conocimiento trascendental quiere servir, pero a veces no sabe cómo servir bien. Pues como para dar un ejemplo tosco, si queréis, una persona que es fumadora y a su amigo le ofrece un cigarro para fumar, ¿verdad? Eso es muy típico en el plano material. Y cree que le está haciendo un favor, pero en realidad le está dando veneno. Pero como a él le gusta fumar, que lo comparte con su amigo porque piensa que también a su amigo le gusta y que le está dando una satisfacción de sus sentidos. Está ofreciendo servicio, pero lo está haciendo de un modo distorsionado, igual que cuando el fenómeno de la refracción, cuando la luz solar toca el agua, eso lo aprendimos en la escuela de primaria, en la básica, o no sé si al principio de la secundaria. En mi época no había primaria y secundaria, había la educación general básica. Los que sois de mi quinta, de España, recordaréis esto, que había 8 cursos, y ahí aprendimos el fenómeno de la refracción. Cuando vemos la luz que atraviesa el agua, parece que la luz cambia de dirección. Es un efecto visual, no cambia de dirección, pero como ha cambiado de medio, del aire, de viajar por el aire a entrar en el agua, el efecto visual parece que se tuerce. De la misma manera, el servicio se distorsiona o parece distorsionarse cuando alguien está en contacto con la materia. Y por eso muchas veces no sabemos bien cómo ofrecer un servicio verdaderamente beneficioso al prójimo.
como esto que mencionábamos, el que invita a sus familiares y amigos a tomar alcohol o a fumar o a realizar actividades que en realidad son perjudiciales, tanto física como mental y también espiritualmente. Así que el Sanatana Dharma, lo voy a escribir en el chat para los que estáis en vivo en Zoom y queréis verlo. Creo que todos estáis, o la gran mayoría estáis familiarizados con la terminología. Sanatana Dharma y luego está el Svadharma. ¿Lo veis? ¿Se está viendo? ¿Lo estoy poniendo bien? A ver, Nityangi está silenciada, ¿no? Estás hablando pero no te oímos. Sí, digo que me parece que debe de estar, si usted lo está poniendo para todos o lo está poniendo mensaje para mí. A ver, es que por defecto y salía un mensaje para ti. Ahora lo pongo para todos. Ah, vale. Gracias. Sanatana Dharma, ahí va. Y Svadharma. Sanatana quiere decir eterno, el Dharma eterno, el servicio, y en su estado puro es el servicio devocional a Krishna, a la suprema personalidad de Dios. Y Svadharma quiere decir el deber propio, el deber personal. Y generalmente, aunque luego veremos en el comentario, Srila Prabhupada te explica el Svadharma de dos maneras. Explica el Svadharma hablando de los deberes que se llevan a cabo según nuestra naturaleza psicofísica. Y Prabhupada habla de que el Svadharma, el deber propio, puede ser material cuando se refiere al tipo de trabajo que desempeñamos en la sociedad según nuestra inclinación natural, y el Svadharma, al deber propio, también puede aplicarse espiritualmente cuando se refiere a las instrucciones que recibimos del maestro espiritual. Por ejemplo, en mi caso, mi maestro espiritual, iniciador, su santidad Satsvarupa Das Goswami Maharaj, me dio la instrucción de que vea España como mi Prabhu Data Desh, que es lo voy a escribir también para esa terminología. Prabhu Data Desh se refiere al lugar asignado por el maestro. Prabhu es maestro, el maestro por el amo, por Krishna, a través del maestro espiritual, el lugar asignado para llevar a cabo un servicio. Desh es la tierra, Prabhu Data Desh, el lugar asignado por Krishna o por el maestro espiritual. Entonces, en ese caso, mi Svadharma estaría ligado, aunque como sannyasi a veces viajo y predico fuera de España, pero mi foco principal es hacerlo en España. Ahora ya, bueno, online pues llegas a todos lados, pero aún así esa instrucción está ahí y naturalmente es parte de mi Svadharma. A ver, veo que van saliendo preguntas. Nityangi preguntaba en el chat cómo puede uno hacer algo a la perfección y que al mismo tiempo ello no puede considerarlo su deber. Bien, esto va a venir, llegaremos ahí.
cuando toquemos el tema del Svadharma un poco más. Sí, Karunamayi. Hare Krishna Maharaj. Sí, mi pregunta es cómo, cuándo y quién da la, digamos, la condición de que el devoto está en esa situación brahmínica. Sí, en la tradición, según explica, por ejemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur en su libro titulado Chaitanya Shikshamrita, es un libro muy... no sé si está traducido, es posible que esté traducido a lengua española. El Chaitanya Shikshamrita es de Srila Bhaktivinoda Thakur. Y en este libro, cuando habla del el Svadharma, digamos, terrenal o material, que se lleva a cabo según la naturaleza psicofísica de la persona, sea un trabajo intelectual, un trabajo de gestión organizativa, administrativa, un trabajo de producción, aportando productos necesarios para la comunidad o para la sociedad, productos que provienen del campo, de las vacas, o comerciando con diferentes productos que los seres humanos utilizamos, o bien un trabajo artesanal, trabajo artístico, físico, etcétera. Todo ello, según la Bhagavad Gita, se manifiesta en la persona según la naturaleza psicofísica. En la era de Kali, la dificultad es que muchas veces los varnas están mezclados. Y de hecho el término varna sankara, que a veces se traduce como población no deseada, es una de las traducciones. Pero varna sankara también, de hecho, significa a veces se traduce como el varna o la tendencia personal de trabajo que está mezclada. A veces una persona tiene más de una tendencia. Su Santidad Hanumat Preshak Swami Maharaj, por ejemplo, suele, a veces cuando habla de sí mismo, él dice, en la parte varna, yo soy brahmana shudra, él dice. Y lo dice, ¿por qué dice esto? Él, como lo explica, es que él tiene una inclinación brahmínica a estudiar las escrituras, a hacer adoración, a compartir el mensaje de las escrituras. Tiene esa inclinación natural, pero también tiene una tendencia a hacer cosas con el cuerpo. Y de hecho, los que le conocéis sabéis que es muy activo en el templo, por ejemplo, es artístico, baila, le gusta el teatro, le gusta el arte dramático, ¿verdad? Es humorista, todo eso, y tiene esas dos características y las mezcla. Igual te está dando una clase y se te pone a hacer magia y te saca con una moneda, la hace desaparecer con las manos y la vuelve a hacer aparecer en mitad de una clase. Entonces, es decir, en la era de Kali las tendencias se suelen mezclar. Ahora bien, volviendo a la pregunta, tradicionalmente Srila Bhaktivinoda Thakur explica en el libro que hemos citado que lo solía determinar una combinación del maestro espiritual o el maestro del Gurukula, de la escuela donde el estudiante estaba formándose, junto con los padres
y los miembros mayores o los miembros más experimentados de la comunidad que podían determinar y podían visualizar la tendencia natural que la persona joven, el adolescente, estaba manifestando. Ese era el sistema tradicional clásico. En la era actual se puede aplicar el mismo principio y luego también, digamos, desde el punto de vista personal, cuando digo aplicar el mismo principio, me refiero al hecho de que cuando venimos a la conciencia de Krishna, podemos también recibir la guía del maestro espiritual y de otros miembros experimentados de la comunidad. Es posible en algunos casos, claro, si los padres no son devotos, pues a lo mejor no pueden aportar tanto en ese ámbito del Dharma, porque no tienen la noción del Dharma, o en un aspecto práctico quizás sí. De hecho, a veces hay una persona que tiene una tendencia a llevar a cabo una actividad porque la aprendió de sus padres y le gusta llevar a cabo dicha actividad. Si no le gusta, es que no es su Dharma, esa actividad. Si le gusta llevar a cabo la actividad que le enseñaron sus padres, es posible que tenga que ver con el Dharma circunstancial, temporal, relacionado con la naturaleza psicofísica de la persona. Y luego otro factor importante es precisamente para autoevaluarnos qué es aquello qué tipo de actividad nos gusta llevar a cabo como una actividad que aporta a la comunidad, a la sociedad, como trabajo, qué actividad nos gusta llevar a cabo y que es una actividad que podemos realizar durante mucho tiempo sin que nos pese. Eso, digamos, indica el Dharma temporal o el Dharma actual según nuestra naturaleza psicofísica. Por ejemplo, para algunas personas puede ser la docencia, la enseñanza en una escuela o en un ámbito más o menos formal. Y puede llevar a cabo esa actividad durante muchas horas y le gusta llevarla a cabo. Para otras personas es la cocina, para otras el arte, otras la agricultura. Son distintas actividades que la persona puede realizar según esa inclinación natural. Y eso nos puede ayudar a determinar cuál es el Dharma o la actividad que podemos ofrecer para Krishna en esta vida. Vamos ahora a leer había mencionado los otros versos. Tomaré más preguntas, pero quería que leyéramos, escucháramos lo que dice Krishna sobre la pregunta que ha sido punto de partida, el mejor cumplir con el deber propio imperfectamente que el deber ajeno a la perfección. Vamos a ver ahora el verso del capítulo 18. A ver, nos vamos a ir al Bhagavad Gita. Y Capítulo... que lo lea alguien, ¿no? Alguien que tenga la Bhagavad Gita por ahí. Si alguien que tenga la Bhagavad Gita a mano, yo lo pondré en inglés porque... Capítulo 18. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Vale? Yo voy a cantar el sánscrito, lo voy a proyectar ahora. Es el verso ¿Qué verso? ¿Qué verso? Verso número 47.
A ver, vamos allá. Krishna dice, Shreyam svadharmo vigunat paradharmat svanushtitat svabhavaniyatam karma urvam napnoti kilvisham. Si quieres leerlo, la traducción y el significado. Dice, es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y hacer a la perfección. Los deberes que se prescriben, de acuerdo con la naturaleza de cada cual, nunca son afectados por las reacciones pecaminosas. Significado. En el Bhagavad Gita se prescribe la ocupación obligatoria de uno. Como ya se discutió en versos anteriores, los deberes de un brahmana, satriya, vaishya y sudra se prescriben según las modalidades de la naturaleza que influye en cada cual. Uno no debe imitar el deber de otro. El hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hace los sudras no deben aprender artificialmente a ser un brahmana, aunque ya haya nacido en una familia brahmana. Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio del Señor Supremo. La ocupación obligatoria de un brahmana, sin duda, que está en plano de modalidad de la bondad, pero si una persona no está por naturaleza en el plano de la modalidad de la bondad, no debe imitar la ocupación obligatoria de un brahmana. En el caso de un satriya o administrador, hay muchísimas cosas abominables. Un satriya tiene que ser violento para matar a sus enemigos y a veces tiene que decir mentiras por cuestiones de diplomacia. Esa clase de violencia y duplicidad acompañan a los asuntos políticos, pero no se espera que un satriya abandone su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahmana. Uno debe actuar para satisfacer al Señor Supremo. Por ejemplo, Arjuna era un satriya. Sin embargo, no se decidía a pelear contra el otro bando. Pero si esa clase de conciencia se hace por Krishna, la suprema personalidad de Dios, no hay que temer ser desgradado. También en el ámbito de los negocios, a veces un comerciante tiene que decir muchas mentiras para obtener una ganancia. Si no lo hace, no habrá ninguna ganancia. En ocasiones, un comerciante dice, oh, mi querido cliente, con usted no obtengo ninguna ganancia. Pero uno no debe saber que sin ganancia el comerciante no podría existir. Por lo tanto, si un comerciante dice que no está obteniendo ganancia, ello se debe tomar como una mentira menor. Pero el comerciante no debe pensar que como está dedicado a una ocupación en la que es obligatorio decir mentira, debe entonces abandonar su profesión y seguir la profesión de un brahmana. Eso no se recomienda. No importa que uno sea un satriya, un vaishya o un sudra, si con su trabajo sirve a la suprema personalidad de Dios. Hasta los brahmanas, que realizan diferentes tipos de sacrificios y a veces tienen que matar animales debido a que en algunas ocasiones en esta ceremonia se sacrifican animales. De igual modo, si un satriya que está dedicado a su propia ocupación mata a un enemigo, no incurren en ningún pecado. En el tercer capítulo, estas cosas se han explicado clara y detalladamente. Cada hombre debe trabajar para Yajna o para Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Cualquier cosa que se haga para la complacencia personal de los sentidos es una causa de cautiverio.
Se concluye, pues, con todo el mundo debe ocuparse según la modalidad específica de la naturaleza que ha adquirido y decidir trabajar únicamente para servir a la suprema causa, el Señor Supremo. Hare Krishna. Muchas gracias. Bien, voy a comentar brevemente sobre esto y luego leeremos también el 3.35, en el que Krishna dice algo muy parecido que lo que dice aquí al final del Bhagavad Gita, y que ha traído digamos que ha hecho que Bhakti María y varios formulemos esta pregunta de la cuestión del deber prescrito propio. Es mejor llevarlo de una forma imperfecta, llevarlo a cabo imperfectamente que el deber de otro a la perfección. Voy a dar un ejemplo siguiendo la línea de lo que Srila Prabhupada ha mencionado en el significado y acercándolo un poco más al contexto, un contexto nuestro. Digamos, un policía. El trabajo de policía es un trabajo de kshatriya, ¿verdad? Es un trabajo de kshatriya. Ahora, por ejemplo, un fenómeno que ocurre, uno de los fenómenos, digamos, preocupantes o problemáticos de la red de Kali es que de vez en cuando a alguien se le cruzan los cables, o no se le cruzan los cables, sino que cree que tiene que hacer algo y va a un sitio y empieza a matar gente. ¿Verdad? ¿Habéis leído esto en las noticias? Ya sea disparando o con un puñal. Y entonces, si hay policías ahí, normalmente, ¿qué hacen los policías? Intervienen, lógicamente. Y de hecho, a veces, como cuando dan la noticia, el agresor fue abatido, mató a 7 personas y la policía lo abatió para que no siguiera matando a más. El trabajo de policía implica que tiene que matar, tiene que usar la violencia en determinados casos. No puedo decir yo soy un policía no violento. ¿Eso cómo se come? O sea, dedícate a otra cosa porque no. O sea, el policía, aunque un buen kshatriya trata de minimizar la violencia al máximo, pero en un momento determinado tiene que ejercerla. Y se podría decir que normalmente el ideal sería, aunque bueno, esto ahí entraríamos en un debate social que no viene a cuento, pero lo voy a mencionar porque ese debate podría darse. Hay quien dice que si el policía dispara y mata al agresor, que no está bien, que debería de evitar matarlo para que sea juzgado, ¿verdad? Hay quien dirá, no, bien hecho, mejor que lo mate que encima nos va a costar dinero, el proceso judicial y los delincuentes que están en las cárceles que cuestan dinero, a veces que cuando han agredido han matado a otras personas. Sería un tema de debate social, que no vamos a entrar en ello, pero si aceptamos que el policía no debe, debe de defender a las gentes que necesitan ser a las personas que necesitan ser protegidas, y especialmente en momentos como el que acabamos de mencionar, debe actuar y debe ejercitar la violencia sin contemplaciones. Evidentemente tiene que hacerlo correctamente, pero a veces puede equivocarse. De hecho, a lo mejor le puede disparar al agresor y falla y le da a otra persona. Eso podría llegar no debe ocurrir, pero en un momento de
en un momento de forcejeo o de tensión, puede dañar a una persona a la que no quería dañar. En el Bhagavatam, por ejemplo, encontramos la historia de Prishadra. Prishadra, lo voy a escribir, es un nombre un poco difícil. A ver, lo he escrito. No, un momento. ¿Ha salido en el chat o no? ¿Lo veis el nombre? Prishadra. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Yo quería decir a los demás que fijaros cuando enviéis un mensaje al chat, por ejemplo, Karuna Mayí, que me lo habéis enviado a mí. Fijaros de que ponga para todos en la reunión, para que sean todos que lo vean. No me di cuenta, ¿lo reenvío? Sí, mejor, claro. Todos los que hayan enviado algo y me lo habéis enviado a mí. O sea, este discípulo del sabio Vasishta tenía el servicio de proteger a las vacas. Parece que había una vaquería que estaba en una zona que había animales salvajes. Algún tigre que otro había por allí. Cuando el tigre tenía mucha hambre, a veces atacaba la zona donde estaban las vacas. Y Prishadra estaba ahí toda la noche, montaba guardia para proteger a las vacas. En una ocasión un tigre entró en la zona de la Goshala, la zona de la vaquería, y era una noche oscura, de luna nueva. No se veía nada. Prishadra inmediatamente, sin miedo alguno, alzó el arma que tenía, una espada o un hacha, para proteger a la vaca y trató de matar al tigre. Pero por error, al ser una noche oscura, mató a la vaca. Quizás luego mató también al tigre, porque él salió vivo de aquella. Entonces, su maestro se molestó mucho y le dijo: tú eres un necio, como lo has hecho muy mal. Lo maldijo a que naciera en su próxima vida como Shudra. Prabhupada explica en el significado que el maestro nunca debe maldecir al discípulo, que ahí el sabio no lo hizo bien. También sería un ejemplo de cumplir con su deber, no de una forma perfecta. Y bueno, de hecho el caso de Vasishta, ahí sería todo un tema de debate, porque Vasishta, él había sido un kshatriya que luego empezó a actuar como brahmana. Y a lo mejor le salió ahí la vena kshatriya al tratar a su discípulo, en lugar de actuar con compasión, siguiendo la tendencia brahmínica. Bien, no vamos a entrar en los detalles de esta historia, pero lo he mencionado como ejemplo, volviendo a la analogía del policía, que a veces alguien puede, aunque sea un experto en su deber prescrito, en un momento determinado puede llevar a cabo imperfectamente ese deber prescrito por la situación extrema o por error, porque son cosas que ocurren en este mundo. Eso sería un ejemplo de alguien que está cumpliendo con su deber prescrito, pero que lo hace a la imperfección. Hay algún fallo. Hay otra parte en el Bhagavad Gita donde Krishna dice que así como al fuego lo cubre el humo, cuando hay fuego, algo de humo va a haber. De la misma manera, a todo esfuerzo en este mundo material lo cubre algún tipo de defecto.
es decir, algún tipo de imperfección. Bien, esto sería como ejemplo de actuar según la propia naturaleza. Si el kshatriya dice, no, yo soy no violento y no ejerce cuando toca utilizar la violencia para proteger a personas que necesitan esa protección, como en el ejemplo mencionado, está actuando incorrectamente. Puede ser perfectamente no violento, pero esa perfección en la no violencia no se aplica a su dharma. Y de hecho va a tener que pagar una reacción por ello, por actuar como actuaría otra persona. El brahmana por naturaleza es no violento. Si bien es cierto que eso sería otro aspecto que muestra digamos, una complejidad de cómo responder a la pregunta de qué es el dharma, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en un momento determinado. Que en una situación de emergencia, cualquier persona puede llevar a cabo las funciones de otra. En este caso, un brahmana podría ejercitar una cualidad que normalmente no corresponde a los brahmanas, como puede ser usar la violencia o usar incluso hasta la mentira, que normalmente un brahmana nunca miente. Pero en un momento de emergencia, si le va a costar la vida a otra persona, para salvarle la vida a alguien, podría decir una mentira. O podrían decir no toda la verdad. Está la historia de aquel sabio que hemos comentado en alguna otra ocasión. Es una historia del Mahabharata. Total, que parece que con la configuración hay algún problema que no se puede hacer preguntas en el grupo. Luego las hacéis verbalmente. Parece que yo no puedo leer vuestras preguntas. Nityangi Devi dice que cambiará la configuración para la próxima vez. Bien. Entonces, lo que ocurrió en este caso fue que había unos delincuentes que perseguían a unas personas inocentes para robarles y pasaron por la ermita de un brahmana que vivía en una esquina donde había dos caminos. Los delincuentes no vieron por qué camino torcían en las personas inocentes que huían, qué camino tomaban, y le preguntaron al brahmana. El brahmana había hecho un voto de nunca decir una mentira y les dijo el camino por el que habían ido estas personas. Los delincuentes, a raíz de esto, les alcanzaron, los mataron para quedarse con sus pertenencias. Cuenta el Mahabharata que este brahmana tuvo que pagar por ello, porque no aplicó correctamente. O sea, en este caso, aunque se podía haber dicho no, pero él cumplió con su deber a la perfección porque dijo la verdad, él tenía un voto y cumplió con ello. Pero como era una situación de emergencia,
se permitía que hubiera dicho una mentira o que hubiera dicho, pues no sé, no me he fijado. Esto muestra cómo el camino del Dharma tiene sus complejidades. Vamos a leer el verso 35 del capítulo 3, que fue el que María vio en el Bhagavad Gita, que le despertó la pregunta. A quien le toque leer, lo voy a ¿Quién tiene la Bhagavad Gita por ahí? Yo Capítulo la 3, tengo. 35. Yo la Venga, tengo. Seba, dale, dale. un segundito que voy a mostrar el sánscrito también para que veáis que el sánscrito es prácticamente igual al verso que hemos leído del capítulo 18. Las dos primeras líneas son prácticamente iguales. Las dos segundas varían un poquito. Shreyam svadharmo viguna paradharmat svanushtitat svadharme nitanam shreya paradharmo vayavaha. Sí, Lakshmi Seva Devi, si quiere leer. Abre el micro. Perdón. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Significado. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Mas, ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otros. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras que el kshatriya, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el kshatriya puede actuar como brahmana o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras que Parasurama era brahmana, pero posteriormente actuó como kshatriya. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo,
No obstante, mientras uno se encuentre en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Cristo. Muchas gracias. Bien. Vamos a comentar un poco y ahí, ahora sí voy a responder a la pregunta que planteó al principio Nitiangui en el chat, de cómo puede ser que alguien lleve a cabo el deber de otro perfectamente. La parte de la imperfección creo que la he respondido antes con el ejemplo del policía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que alguien tiene un deber prescrito, pero a veces puede cometer un fallo al llevarlo a cabo. No lo va a hacer todo lo bien que pudiera. Ahora voy a dar otro ejemplo para ilustrar ese tema desde el punto de vista del ashram. Por ejemplo, en la vida de familia hay una serie de deberes que no corresponden, por ejemplo, a los que vivimos una vida de monjes, ¿verdad? O sea, en la vida de familia, pues digamos, el padre tiene que cuidar de la esposa y de los hijos, la madre cuida del marido y de los hijos, ¿verdad? Y todo. Ese es su dharma, o una parte importante de su dharma. Y cada uno lo va a hacer lo mejor que pueda, o lo mejor que sepa. Según su propia capacidad lo va a hacer. Si, por ejemplo, hay una persona que esté viviendo un estilo de vida monástico y que tenga votos en su vida monástica, y a lo mejor podría, desde el punto de vista material, igual podría hacerlo mejor que esa persona casada. En un momento dado tendría las habilidades para resolver un problema que está ahí. Podría darse el caso por mayor experiencia en la vida, mayor formación, mayor capacidad personal, etc. Pero sería peligroso el dedicarse a esa labor porque se estaría desviando de su deber prescrito. Por ejemplo, si el miembro de la orden de vida de renuncia se dedica a cuidar más de la cuenta a una mujer casada, está incumpliendo con su deber prescrito. Y entonces está teniendo un problema porque se está desviando de sus votos de la orden de renuncia. ¿Me explico? Puede que desde el punto de vista, puede tener capacidad para hacer cosas que si estuviera casado podría hacerlo, pero no es su deber prescrito. Por lo tanto, es mejor cumplir con su deber prescrito, aunque sea imperfectamente, que cumplir con el deber de otro. Eso sería un ejemplo relacionado con lo que dice este verso. No sé si esto ha respondido a la pregunta, Nitiangui. Digamos que, claro, en este caso que ha mencionado usted, es totalmente comprensible. Pero quizás habrían otros casos en donde ya que hay más ambigüedad. Porque, por ejemplo, si es una persona que no es un monje, entonces vamos a poner, ¿no? O sea, si en una temporada se siente inspirado no sé, por pintar y se pone a pintar, que eso se podría considerar que es de Sudra, ¿no? Y luego en otra temporada se pone y simultáneamente igual da clases también y entonces como que hace un poquito de varias cosas y entonces ahí no está, digamos, porque
O sea, bueno, yo quería también preguntar si, además de eso que usted ha dicho, si también Krishna se puede referir ahí de por qué eso puede ser peligroso, sería por la frustración que puede producir en la persona dedicarse a algo que no es lo suyo y que puede llevar una vida como de frustración, como muchas personas se las ve, que de repente se están trabajando en algo que solo lo hacen por el dinero que se gana ahí, pero eso no les gusta. Hoy en día está lleno de personas así, de que no lo miran, incluso cuando van a estudiar, miran que sea algo que haya, sí, como que, que haya demanda en la sociedad para después poder encontrar trabajo, pero no tiene nada que ver con tu propia naturaleza o tendencia. O sea, sí podría tener también algo que ver con las frustraciones que pueden ocasionar. Tiene que ver, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada habla del deber prescrito de Arjuna como kshatriya, en los comentarios de la Bhagavad Gita, dice que si Arjuna se hubiera retirado al bosque, porque en un punto Krishna le da el argumento de que finalmente tendrás que actuar siguiendo tu propia naturaleza. Aunque trates de ser no violento y te vayas al bosque, te encontrarás con algo que hará que tu naturaleza salga. Y si se hubiera ido al bosque dejando de cumplir con su deber como kshatriya en una situación que lo requería, luego Srila Prabhupada explica cómo hubiera llevado a cabo una forma de hacer, un estilo de vida frustrado en el bosque, porque no es su naturaleza al ser un asceta. Su naturaleza era kshatriya y proteger y hacer que el Dharma se cumpla en la sociedad. Vale. Gracias, gracias. Tengo más preguntas, pero primero que vayan haciendo preguntas otros y luego yo ya cuando si toca otro ciclo ya hago más. ¿Quién había levantado la mano antes? Creo que Krishna Mayi había levantado la mano antes. Sí, ella la había levantado, sí. No, es que Marcandella quería preguntar. Haribol, todas las glorias y la Prabhupada. Gracias por esta clase tan bonita, Maharaj, y a todos vosotros. Mira, debido a en mi trabajo siempre pasa mucha gente. Mucha gente acaba la carrera, pero no puede ejercer su carrera porque son médicos y acaban de camareros o acaban de... Y como has dicho antes, están frustrados y se tiran toda la vida frustrados. ¿De qué manera pueden adaptar esa naturaleza para no estar frustrados? Claro, sería que, bueno, que ejercieran de alguna manera en su profesión. Si no pueden hacerlo oficialmente, yo, por ejemplo, tengo una hermana, que Cristina, muchos la conocéis. A Cristina le gusta todo el tema de ayudar a sanar a la gente. Ella lo hace por medio de terapias naturales y se ha formado con el Reiki, con las flores de Bach. Ha aprendido diferentes técnicas y, normalmente a ella eso es lo que le gusta, pero le ha ocurrido que no le da suficiente para ganarse la vida de esta manera. Entonces tiene que combinar esta actividad con algún otro trabajo como secretaria, que no es algo que le guste, pero lo tiene que hacer de vez en cuando, lo cual a veces le puede frustrar. Pero en su caso, por lo menos lo que hace es que ejerce todo lo que puede en lo que le gusta hacer y eso le llena. En este caso, esta persona podría, de alguna manera, pues ayudar a otros utilizando los conocimientos de medicina que aprendió en la universidad y que por las razones que sea, pues no ha podido desempeñar. Esa sería una posible fórmula. No sé si os responde a la pregunta. Sí, responde, pero sí, muchas gracias. Luego tengo otra pregunta.
tengo una duda. Muchas veces hacemos cosas a la fuerza en el trabajo o situaciones que a lo mejor tenemos un compañero que ha fallado o un devoto que ha fallado en un servicio que se dedica más al tema brahmínico y le hemos obligado a hacer su servicio por falta de esa persona que no está. ¿Cómo lo podemos llevar mejor? No he entendido la pregunta. O sea, que a veces hay una persona que tiene tendencias brahmínicas y... Sí, a lo mejor supongamos que en un lugar hay una persona que está fallando, que esa naturaleza de esa persona no la podemos hacer nosotros, pero esa persona necesita cubrir ese servicio o ese trabajo y nos vemos obligados a hacerlo. ¿De qué manera lo podemos hacer sin... Si no tenemos esa cualidad, por ejemplo, tenemos que cumplir con el deber del que es un brahmana o es un limpiador y no tenemos esa cualidad, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Pero nos vemos obligados porque falta esa persona. Bueno, eso sería, digamos, un ejemplo de lo que comentábamos antes, de que en una situación de emergencia cualquier persona puede llevar a cabo los deberes de otras, porque es una emergencia, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Lo hace lo mejor que puede, lo mejor posible, porque toca, es que no hay nadie más que lo haga a esa emergencia, pues habrá que hacerlo, ¿no? Es como, os voy a contar una cosa que es chistosa, que pasó aquí, os hablo como se comentaba antes, desde el ashram de devotos en Nueva Rayamándala, subiendo la escalera de caracol ahí arriba. Pues aquí me contaron, yo no estaba, pero me contaron la película, cuando Somaka Swami Maharaj estaba aquí presente, que él partió de este mundo hace años ya. Mayadakshi es su discípula. Sí, no. Sí. No, ella está iniciada por... Ah, no, perdón, Chandravali, que me he confundido de grupo, me he confundido. No. Chandravali de Perú, me he despistado. Vale. Bueno, lo que ocurrió es que se prendió fuego, Krishna nos libre de que ocurra, pero se prendió fuego en alguna parte del ashram. Entonces los devotos estaban tratando de apagar el fuego. Y entonces alguien sacó afuera del ashram está la habitación que hay en el torreón de arriba era donde estaba quedándose Somaka Maharaj. Y alguien sacó, ¿sabéis? Cuando hay un fuego, pues apaga con mantas o con lo que pillas, ¿no? Y alguien traía el colchón del Swami para apagar el fuego. Entonces hubo alguien que dijo, no, que ese es el colchón de Maharaj. Y entonces el otro dijo, claro, en una situación de emergencia, ni colchón de Maharaj ni 8 cuartos, apaga el fuego. Por salvarlo el colchón, le vas a quemar todo el edificio, vas a permitir que se queme todo el edificio. Esto sería un ejemplo de en situaciones de emergencias, ¿cómo lo llevas a cabo? Pues lo mejor que puedes. Pero haces lo que hay que hacer, porque es una emergencia y no te pierdes en protocolos que no proceden o que no corresponden. Muchas gracias. Gracias. Karuna Mayí. Sí, la pregunta era si se puede considerar que, bueno, con esta historia del yihadismo actualmente, que nos pone frente a la situación de matar por Dios, o mejor dicho, matar en el nombre de Dios como un servicio, si ese es el deber de los chatrias, si lo deben hacer a pesar de que eso signifique una situación, digamos, como la que vivimos de terror a nivel social o mundial. ¿Cómo se puede aplicar esta definición a este principio religioso? Sí, hay que tener cuidado porque hoy en día, al respecto de este tema, porque
a veces hay gente que quiere o puede querer utilizar la Bhagavad Gita para justificar la violencia en el nombre de Dios, porque a Krishna no le dijeron que peleara. Yo recuerdo una vez en Lanjarón, participé en un encuentro interreligioso. Había representantes de distintas tradiciones, cristiana, musulmana, yo representaba la tradición Vaishnava y alguien más. Y había una persona de la tradición islámica que habló antes que yo, y entonces quiso apoyar su idea de la Guerra Santa y citó la Bhagavad Gita. Entonces dijo, él estaba hablando de la yihad, y entonces él dijo, cita la Bhagavad Gita, y entonces yo lo corté, le digo, digo, usted hable de lo suyo y yo hablaré de lo mío. No quiera mezclar. Y a este respecto, Srila Prabhupada dijo que a menos que Krishna venga en persona y te diga que mates en su nombre, que uno no debe hacerlo. Prabhupada lo dejó muy claro, que no había que utilizar la Bhagavad Gita para justificar la violencia en el nombre de Dios. Y también en la tradición islámica hay personas que dicen que la yihad se refiere a la guerra interior, la guerra propia de la persona en su lucha espiritual, más que una guerra étnica o como a veces se malinterpreta. Gracias, Maharaj, reverencias. Maya Dakshi tiene una pregunta. Mis reverencias, Maharaj, y a todos los devotos también, así la Prabhupada Swami. Mi pregunta tiene que ver con lo último que ya ha dicho, ¿no? En Iberoamérica, nosotros vivimos en estados de emergencia como sociedad. Toda la sociedad iberoamericana vive en estado de emergencia, lo que no permite, a la larga, cuando crecemos biopsicosocialmente, saber realmente cuál es nuestra naturaleza. Entonces, debido a todas las emergencias, tanto desde el que estamos en el nicho materno, cultural, regional, social, ¿de qué forma nosotros podríamos, a través de estas enseñanzas, y esto lo digo a nivel general y mundial, porque esto lo ve todo el mundo, tratar de encontrar esa naturaleza y de buscarla a través de lo vivido? Si las personas aún no se han acercado completamente al movimiento de la Suprema Personalidad de Dios y todavía no están completamente arraigados a la cultura védica, ¿cómo le podríamos ayudar de el descubrir esa propia naturaleza, en especial los países desfavorecidos o que han sido más usados para experimentos sociales y de masas? Esa es mi pregunta. Gracias, Maharaj, mi reverencia. Buena pregunta. Feliz de verle. Muy buena pregunta, porque además describe, o digamos se podría extender a muchas situaciones disfuncionales que se viven en la sociedad. Pues también hoy en día, por ejemplo, la familia, digamos en sociedades tradicionales, no sé cómo llamarlas, más tradicionales, más clásicas, pues por lo general se mantenía las familias se mantenían unidas. En el contexto contemporáneo, cada vez se mantienen menos unidas las familias. Los divorcios, y muchas veces pues eso hace que la persona pues crezca en un entorno que no sea el ideal que hubiera deseado, ¿verdad? Pues por ejemplo, normalmente eso luego, claro, cada persona es un mundo y lo vive de una manera distinta, pero aquí hablo en términos generales. Si por ejemplo cuando el padre y la madre se separan, a veces los hijos expresan que les hubiera gustado ver a sus padres juntos. Y de hecho hoy en día ocurre que muchas veces los padres, cuando se da esta situación, tratan de llevar una relación armoniosa, aunque estén separados, por el bien de los hijos, para por lo menos no hacerles dañarles con el conflicto o las diferencias que puedan haber experimentado.
Pero lo que quiero decir con esto es que la pregunta se extiende a un nivel de la sociedad contemporánea, no solamente en las sociedades, como has dado el ejemplo de las sociedades iberoamericanas, que por la situación del mundo puedan vivir esa situación de emergencia, pero que se da también en otros lugares, incluso en las sociedades que parece que las cosas funcionan bien, no funcionan tan bien por los valores mundanos que se fomentan y que hacen que las personas, a pesar de nacer en una familia con dinero y con facilidades, tengan que experimentar situaciones bastante disfuncionales en el estilo de vida. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una persona que está en esta situación puede determinar su propio Dharma, su inclinación natural? Yo aplicaría el mismo principio, quizás buscando algo más de orientación, el principio que mencionábamos al comienzo de la clase, que Srila Bhaktivinoda Thakur explicaba. Buscar la ayuda de personas que puedan orientarnos y también ver qué es aquello que en nuestros corazones, algo que nos gusta hacer para Krishna, nos gusta hacer de una forma natural, nos gusta llevar a cabo esa actividad. Y el proyectar el desarrollo de esa actividad como una ofrenda a Krishna y por extensión como una contribución a la sociedad. Yo soy consciente de que no es tan fácil. A veces hay personas que por la situación les puede resultar difícil. Yo recuerdo, algunos habréis participado en los cursos que da Krishnalila Devidasi, que es terapeuta. ¿Quién ha participado en cursos de Krishnalila? Yo he participado en algunos. ¿O habréis escuchado alguna clase suya? ¿No? ¿Tampoco? No, yo. Igual un día invítala a que hable en el sadhana online, un domingo. Sí, yo escuché alguna clase, sí, cuando estuvo en la El granja. horario de Estados Unidos no cuadra con el sadhana, porque ellos Vale. son muchas horas de diferencia. Claro, sí. Tendría que... Claro, aquí la clase sería muy de madrugada, A claro. las 7:45 y ella estaría durmiendo. Sí. Sí, o a lo mejor para otro programa a otra hora, no sé si... Sí, yo ya he hecho así varios programas con ella, pero era en otros contextos, antes de que existiera el sadhana. Era por las tardes de España. Y por las Bien. tardes en el programa del miércoles. La cito como para añadir aquí una perspectiva desde el punto de vista de la psicoterapia de constelaciones familiares. Había el caso de una estudiante en el Bhaktivedanta College que tenía mucha dificultad en ser constante en su desarrollo profesional. Y entonces, desde el punto de vista de la psicoterapia, el comentario que hizo la devota psicoterapeuta es que debido a que en su familia había faltado mucho la figura paterna, eso muchas veces afecta a una persona a poder focalizarse en su carrera profesional. No es algo absoluto, pero es una tendencia que puede estar ahí y la persona va a tener que trabajar más que otra persona que haya tenido la figura paterna apoyándole en su desarrollo personal. Entonces, ¿qué significa? Si hemos experimentado
situaciones así de emergencia, tenemos que buscar la ayuda que necesitemos para poder encontrar desde dónde proyectarnos en la cuestión del Dharma en este mundo. ¿Qué tipo de ayuda? Puede ser ayuda del maestro espiritual, ayuda de miembros de la comunidad más experimentados, ayuda también incluso en algunos casos, ¿por qué no?, de personas en el mundo de la psicoterapia, en el mundo profesional, buscar la ayuda que haga falta para encontrar nuestro nicho, nuestro lugar. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, Maharaj, muchas gracias. Hare Krishna. Mira, yo quería Mis apuntar reverencias. que Lakshmi Seva ha dicho una cosa que está muy relacionada con lo que ha dicho Mayadakshi y estaba antes que Ekachakra, que lo ha dicho hace un ratito, pero me lo ha mandado a mí directo. Ha dicho, así no cito, no estoy leyendo textualmente, pero ha dicho más o menos como que ella cuando era una niña tenía mucha ilusión para ser médico. Pero luego, por las circunstancias de su vida, eso no pudo ser, no pudo ella hacer estos estudios y sentía mucha frustración. Pero luego, con el tiempo, ha llegado incluso como a verlo como un arreglo de Krishna, porque piensa que si ella se hubiera realizado, porque era un sueño tan grande para ella, eso lo hubiera puesto como muy en maya y que no hubiera podido conocer a Krishna y que, claro, poniéndolo en la balanza, pues valora más de haber podido conocer a Krishna que haberse realizado materialmente. ¿Lo he explicado un poco bien, Lakshmi Seva? ¿Sí? Muy bien. Muy Vale, bien, pues gracias. eso. Sí, muy buena aportación porque, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, o para los devotos, todo lo que hace Krishna es bueno. O sea que siempre, también muchas veces el haber tenido situaciones, o como las situaciones que mencionaba Mayadakshi, situaciones difíciles, pueden a veces ayudarnos a proyectarnos mejor en el camino espiritual, y esto es algo importante a valorar también. Voy a tomar la última pregunta de Ekachakra para no alargar demasiado la clase. Y sí, yo quería saber luego, ya para cerrar, si María, la pregunta que tenía, si la ha quedado respondida. A ver lo que pregunta Ekachakra y luego vemos con María. Mis reverencias, Guru Maharaj. Que me pregunta así, como estamos hablando mucho de deberes, que como entiendo yo, y alguna vez tengo como un poco, como me falta un poco de inteligencia de saberlo cómo hacer mejor. Que nosotros estamos en conciencia de Krishna y desarrollamos como ser brahmanas, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, mi dharma es ser mujer, porque estoy casada, grihastra. Entonces, algunas veces, ¿cómo hacerlo para dar paso algunas veces a Krishna o a marido? Eso es el gran problema algunas veces tengo yo. Y yo creo que a muchas mujeres también. Bien, si es una buena pregunta, son dilemas de la vida en este mundo, que cada uno tenemos los nuestros en situaciones que se dan en nuestro entorno. Y el verso que me ha venido, ya cuando hacías la pregunta y ahora al final más, es que esos dilemas que se nos dan en la vida, Srila Prabhupada, para responder a cómo actuar, solía citar el verso del capítulo 10 de la Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam pajatam priti purdakam dadami buddhi yogam tam yena mam payantite. Que aquellos que están... ¿Qué verso es, Swami? ¿Qué verso es? Capítulo 10, me parece que es el verso 9. No, 10. El 10, verso 10. Y me lo dicen aquí. Verso 10. Está bien estar en el pasillo. Gracias. Hay apuntadores también. Sí, 10, 10. El verso dice que
aquellos que están continuamente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia para que puedan llegar a mí. Y esto se podría aplicar aquí también. Cómo complacer al marido que no es devoto y al mismo tiempo complacer a Krishna. No es una tarea fácil, pero como tienes a Krishna, Krishna te va a ayudar para poder hacerlo lo mejor posible. Y ahí hay que refugiarse en Krishna. Cuando el problema está ahí, pedirle a Krishna, Krishna, ayúdame porque no sé cómo resolver esto. También a veces podemos consultar con devotos más experimentados. En tu caso podría ser con otras devotas más experimentadas en una situación parecida, que te puedan compartir cómo lo han hecho. Bien. Bhakti María, ¿quedó respondida la pregunta que dio pie a esta clase o queda algo en el tintero? Tienes el micro cerrado, María. Aunque María había expresado que iba a estar de oyente. Ah, vale. Está en la casa de su hijo. No sé si Vale. es que Vale, igual está que a lo mejor no puede hablar. Vale, pues no está sé. bien. Si hay algo que ha quedado en el tintero, pues puedes escribirme y con mucho gusto lo responderé. Pero espero que por lo menos se haya aclarado bastante el tema. Todos los temas del Dharma son complejos, porque si alguien del calibre de Arjuna no lo tenía claro y tuvo que venir Krishna en persona para ayudarle a ver lo que es el Dharma, y porque la vida en este mundo es complicada. Siempre pasan cosas y a ver cuál es el Dharma, esa pregunta siempre está ahí. Pero Krishna siempre nos ayuda y tenemos el apoyo también de los maestros espirituales, de otros Vaishnavas, de personas más experimentadas. Krishna nunca nos deja solos. Swami, me recuerda al versículo del capítulo 18, versículo 73. Fíjese usted hasta dónde tiene que esperar Arjuna para decirle a Krishna, ahora comprendo esto. Dice así el versículo 73, dice, Arjuna dijo, mi querido Krishna, oh tú el infalible, ahora mi ilusión se ha disipado, por tu misericordia he recobrado la memoria y otra vez, ahora estoy firme y libre de dudas, estoy dispuesto a actuar en conformidad con tus instrucciones. Muy bien. Al final del Bhagavad Gita se da cuenta Arjuna. Muy bien, gracias. Muy buena nota para terminar la clase de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha sabido a poco, seguro que nos ha sabido a poco. No sé si igual en alguna otra ocasión podríamos volver otra vez sobre esto del deber con otro verso, porque yo, por ejemplo, me he quedado con cosas y tal, que por supuesto que se nos ha hecho muy tarde, pero a mí me ha sabido a poco, porque es que tiene mucha amiga esto. En la siguiente clase podemos escoger un verso que tenga relación con el tema. Me podéis sugerir qué cuestiones han quedado por tratar más o por explorar. Y seguro que en los que participáis en los lunes filosóficos, aquí tenéis miga también para leer y comentar. Sí, entonces, ¿podremos tener una clase de usted en marzo? Sí. ¿Sí? Vale, pues ya me dice usted la primera, segunda, el domingo, ¿qué domingo? Vale, espero que sí. Muchísimas gracias y a todos por venir también. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Reverencias a todos los devotos. Hare Krishna Maharaj, gracias. Hare Krishna.